Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar nuestra clase con el tema del tratamiento de la disfunción sexual, en la cual vamos a incluir tratamientos hormonales y tratamientos farmacológicos. En primer lugar, deberemos de revisar algunos parámetros básicos para entender la disfunción eréctil. La función eréctil depende de complejas interacciones entre factores fisiológicos y psicológicos. Diferenciando estos dos componentes, en ocasiones tenemos más adecuadamente el enfoque de nuestra terapéutica. La erección realmente es consecuencia de la vasodilatación de las arterias y arteriolas que irrigan el tejido eréctil. Ello va a aumentar el flujo sanguíneo peniano. Y bueno, precisamente aquí el componente básico, entonces, esta vasodilatación pues va a ser bastante importante. Van a haber fármacos que estimulen esto de manera directa, o bueno, incluso como les decía, algunas hormonas que puedan tener una función quizá indirecta sobre este sistema. El consiguiente llenado de los sinusoides comprimirá las vénulas, ocluyendo por lo tanto el flujo venoso y provocando así la erección. Ahora, todo esto depende de una inervación específica y de las acciones de algunos elementos químicos importantes en el organismo. La inervación del pene está compuesta por nervios tanto autónomos como somáticos. Y el óxido nítrico es probablemente el principal mediador de la erección, ya que es liberado no solamente por los nervios nitrérgicos, es decir, aquellos que producen óxido nítrico, sino también por el endotelio local. Eso es algo muy importante, se está componiendo como algo muy importante este óxido nítrico en el papel de la función sexual. Ahora, en la etiología de la disfunción eréctil, pues se tienen varias causas, algunas que incluso ya habíamos mencionado anteriormente en relación con la infertilidad. Aparte de la impotencia sexual puede ser un componente aunado, porque fíjense, en primer lugar existen varias causas orgánicas en las que se van a encontrar: el hipogonadismo, la hiperprolactinemia, las enfermedades arteriales y diversas causas de neuropatía, sobre todo la diabetes, que es, digamos, la etiología más común para este punto, para la neuropatía. Aunque claro, fíjense bien que es también habitual que no se identifiquen causas orgánicas de ningún tipo. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones hay un factor psicológico importante que influye sobre esta situación. Y bueno, ya que estamos estudiando a nuestro paciente por disfunción eréctil, realmente en ocasiones nos llama la atención el tratar de ver integralmente a nuestro paciente. Y claro, los factores endocrinológicos deberán de ser muy bien revisados para determinar si de casualidad nuestro paciente no tiene algún otro padecimiento previo en su historia clínica que requiera ser tratado previo a dar un tratamiento hormonal o farmacológico contra la disfunción eréctil. Porque claro, si corregimos las disfunciones tiroideas, suprarrenales o hipofisiarias o hipotalámicas de nuestro paciente, claro, por ende podríamos ya ver de mejor manera la resolución de estos problemas de disfunción eréctil. Y bueno, en cuanto al punto de la hormonoterapia, que digamos va a ser nuestro parámetro de tratamiento, que tiene varios puntos de control sobre la disfunción eréctil, realmente nos llama la atención cuando se trata de pacientes de edad avanzada, que digamos es un grupo de edad, es un grupo de pacientes que tienen pues estas características de disfunción eréctil de manera muy importante. Son frecuentes estos casos en ellos y pueden mostrar estos pacientes diversos síntomas cuando existe su hipogonadismo demostrado. Vamos a utilizar varios instrumentos para poder medir precisamente el tamaño de los testículos y ver precisamente demostrar ese hipogonadismo. En algunos casos va a estar bien documentado, en otros no. Pero bueno, en estos hombres de edad avanzada con disfunción eréctil generalmente se tienen varios signos y síntomas característicos que determinan esta situación y que requerirán en ocasiones hormonoterapia. Fíjense bien, las características que debe de cumplir este paciente es que en primer lugar pueda tener una libido baja, en ocasiones hay depresión, hay capacidades intelectuales disminuidas, una densidad mineral ósea o turgencia cutánea disminuidas, y también existirán cambios sobre el vello corporal. Puede haber un crecimiento, pues digamos, anormal,
¿sale? A veces acelerado, ¿sale? Distribución del vello corporal anormal, y también hay cambios en los patrones de sueño y mayor grasa visceral. Estos son parámetros que pueden ayudar a determinar que nuestro paciente pues requiere una hormonoterapia como tratamiento complementario de su disfunción eréctil. Vamos a ver. Porque fíjense, tan fácil, actualmente pues sí sabemos que en la farmacia es muy fácil conseguir tratamientos comunes para la disfunción eréctil, pero pues hay que ver en qué momento sí se decide tener hormonoterapia. Y precisamente cuando un paciente desee reemplazo con testosterona, que digamos es la hormonoterapia básica, deben obtenerse una exploración digital rectal y una concentración de antígeno prostático sérico, ¿sale? Quiere decir que nuestra exploración debe ser completa. Debemos de descartar previamente al inicio del tratamiento con testosterona alguna patología prostática. Cuando esté en duda el diagnóstico de nuestro paciente o si tiene algún antecedente prostático, se tendrá que hacer una biopsia guiada por ecografía, y esta se realiza antes de que se administre el tratamiento con testosterona. La presencia de cáncer de próstata o mama va a ser una contraindicación absoluta a la suplementación con testosterona, con andrógenos. Eso es algo muy importante de recordar. Ahora, fíjense bien, como les decía, debemos de seleccionar bien a nuestros pacientes. Saber en qué momento pues podríamos decidir darles testosterona, porque se sabe que en el paciente con hipogonadismo documentado, ¿sale? Lo que les decía, alteraciones testiculares, el tamaño de los testículos debe ser importante para determinar el inicio de este tratamiento, y que además tenga bajas concentraciones plasmáticas de testosterona, es decir, estamos hablando de pacientes que tienen menos de 3 nanogramos por mililitro de testosterona en niveles séricos, más disfunción eréctil. Estos pacientes se consideran como un caso razonable para iniciar el tratamiento con andrógenos. Ahora, para pacientes con hipogonadismo que no responden además a tratamiento con inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 5 de manera unifarmacológica, la adición de testosterona puede mejorar el efecto del tratamiento y la función eréctil. ¿Qué quiere decir? Que, como les decía, en ocasiones a nivel pues de farmacia nos conseguimos algunos tratamientos básicos comunes, el famoso Viagra, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, y a veces puede ser el primer parámetro de tratamiento para la disfunción eréctil, si es el parámetro clínico que nos está llamando la atención en nuestro paciente, nada más al inicio. Pero si esto no resulta, nosotros tendremos que complementar nuestro tratamiento con andrógenos. Ahora, además, de preferencia, o digamos como un parámetro clínico importante para iniciar este tratamiento, tenemos que recordar que este análisis se limita al tratamiento de hipogonadismo e hiperprolactinemia en su relación con disfunción eréctil, ¿sale? Nosotros tendremos que tener entonces que ver que nuestro paciente, aparte de tener la disfunción eréctil, debe de cumplir estas características, o ser hipogonadotrópico o hiperprolactinémico, que claro, cada una de estas entidades se va a tratar de manera particular, porque si fuera un síndrome de Kallmann, claro, hay que darle nuestra sustitución hormonal adecuadamente. Ahora, las preparaciones de testosterona son un tema importante. Existen varias preparaciones y debemos de diferenciar cuál va a ser la más efectiva para nuestro paciente. Y veamos, las preparaciones de liberación continua de testosterona, como el cipionato y el enantato de testosterona, son la forma menos costosa de suplementación de andrógenos y son efectivas para restaurar las concentraciones séricas normales. Este es un parámetro importante para nuestros pacientes. Ya se había hablado de que las hormonoterapias en ocasiones son caras. Estos fármacos, a pesar de tener una buena efectividad y de ocasionar pues este parámetro clínico
tan efectivo sobre nuestro paciente, ¿sale? El mantener unas concentraciones séricas pues adecuadas, realmente no van a replicar un ritmo circadiano normal de la pulsatilidad o digamos de las concentraciones séricas de testosterona. Entonces, bueno, sí se acerca a lo más normal, pero el factor circadiano también es importante. En cambio, si se administran dichos fármacos a través de inyección intramuscular profunda que va a involucrar 200 a 250 miligramos de testosterona cada 2 semanas, se producen concentraciones suprafisiológicas de testosterona durante las 72 horas iniciales, que posteriormente generarán una declinación exponencial firme para concentraciones subfisiológicas en 10 a 12 días. Fíjense bien, esto es un parámetro importante. Realmente la meta de tratamiento en ocasiones es acercarnos a cifras normales o digamos dentro del rango normal, pero también cifras subfisiológicas aceptables, pues de hecho en ocasiones nos dan muy buena terapéutica, nos dan muy buenos resultados. Y bueno, sí nos llama la atención de que al inicio pues sí se da una elevación bastante importante sobre nuestro paciente, sobre sus niveles de testosterona. Pues claro, se le dieron 200 miligramos, 250 miligramos de testosterona, y por lo tanto se produce una ráfaga suprafisiológica de niveles de testosterona que sí puede ser desconcertante para algunos pacientes, pero bueno, la verdad, para algunos otros, algunos disfrutan de una sensación mejorada de bienestar. Claro, es una hormona esteroidea que produce esta sensación, la actividad del hombre pues se ve mejorada. Aumentan la agresión, pero bueno, para algunos pacientes esto, la verdad, hasta es un beneficio, ¿sale? Y también su líbido. Entonces, estos parámetros, pues en ocasiones hasta pues les gusta a algunos pacientes. Deberemos de considerarlo y decirle precisamente esto, que lo considere como un efecto, digamos, aunado al tratamiento de testosterona por vía intramuscular. Aún más, también se tienen otras aplicaciones complementarias o digamos que nos dan buenos beneficios dependiendo de su aplicación, como por ejemplo la aplicación transdérmica, que simula más de cerca las concentraciones circadianas normales. Esto es un parámetro importante. Y si el paciente aplica un parche en la mañana, mientras la absorción inicial más elevada va a imitar las variaciones diurnas normales. Esto es algo muy importante si se está tratando de simular el parámetro circadiano. Es conveniente el uso del parche transdérmico de testosterona de 4 miligramos en su forma de Testoderm, que ha reemplazado en gran medida los parches escrotales, que también eran de la misma marca. Pero bueno, esto por obvias razones sobre la comodidad para la aplicación del parche. El primero puede ser ubicado en distintas partes del cuerpo, ¿sale? Sobre el brazo, la espalda o la parte superior de los glúteos, ¿sale? Son parches de 5 miligramos. Y bueno, este es un tratamiento muy efectivo. Otro producto semejante que se llama Androderm viene como un parche que libera 2.5 o 5 miligramos de testosterona al día. Es un parámetro clínico también importante. Y bueno, digamos, este tratamiento suena bastante benéfico, imita casi el patrón circadiano, pero se tienen reacciones adversas en ocasiones. Las más comunes ante Testoderm y Androderm son prurito, irritación crónica de la piel y dermatitis de contacto alérgica. Los pacientes deben alternar los sitios de aplicación y evitar, por lo tanto, las áreas expuestas al sol. Esto es muy importante, debe de tener estos cuidados dérmicos para que su tratamiento pues, sea lo más efectivo posible. Ahora, en ocasiones, pues claro, podríamos darle un tratamiento complementario para todas estas molestias, que sería cortisona al 1%, y se puede aliviar la piel irritada de manera muy efectiva. Aún así, todavía si ese tratamiento no nos convenció o si le damos la otra alternativa terapéutica a nuestro paciente, sería la aplicación tópica, una aplicación dérmica pero en forma de gel. Esta presentación en gel, que se llama Androgel,
Es un paquete de 1% de gel que contiene 50 a 75 o hasta 100 miligramos de testosterona, que también se aplica todos los días en la mañana, ¿sale? Es decir, tratará de simular los patrones circadianos y se aplica sobre piel limpia y seca. Claro, hay que decirle estos parámetros higiénicos básicos en nuestro paciente. Y de nuevo se utilizan los hombros, antebrazos o el abdomen, ¿sale? Incluso la parte superior de los glúteos, etcétera, etcétera. Y es necesario lavar las manos en este caso con cuidado después de la aplicación, porque el contacto con la piel puede transmitir testosterona a otros pacientes. ¿Qué quiere decir? Como recordamos, los patrones fisiológicos del metabolismo de la testosterona incluyen que la eliminación de testosterona incluso se hace de manera muy importante a través de la piel, ¿sale? Eliminamos a veces el 30% de la eliminación total de nuestra testosterona, incluso por la piel. Entonces, por ejemplo, vamos a tocar a cualquier persona, a una mujer o a cualquier otro paciente y casi lo estamos virilizando con este androgel, ¿sale? Es algo muy importante, hay que decirle que tenga este cuidado nuestro paciente, pues de no pues ocasionarle problemas clínicos a alguien más. Y ahora, lo que nos llama mucho la atención en cuanto al uso de testosterona es el uso de la vía oral. Hasta la fecha hay grandes controversias sobre el uso de la vía oral. Hay algunos pocos países que utilizan esta vía. Vamos a ver por qué. En primer lugar, cuando se toma por vía oral testosterona, las preparaciones de metiltestosterona permanecen inactivas en el aspecto metabólico. ¿Qué quiere decir? Que como se ingieren pasan a través del intestino, tienen que ser absorbidas, sufren de una circulación de primer paso a través del hígado y pues bueno, al principio todo esto es un sistema inactivo. Este primer paso hepático es digamos riguroso, es complicado, involucra varios pasos y por lo tanto se ha visto que las dosis grandes, es decir mayores de 200 miligramos por decilitro, que son necesarias para lograr concentraciones terapéuticas, fíjense bien, es una concentración sumamente alta y para alcanzar precisamente la función eréctil que se deseaba. Esto pues ya nos involucra que con estas cifras ya tenemos hepatotoxicidad. Entonces el tratamiento por vía oral tiene esa gran controversia. Vamos a llevar a que nuestro paciente presente hepatitis, ictericia, colestásica, hepatomas, quistes hepáticos, hemorrágicos y hepatocarcinoma. Entonces la vía oral, muchas de las preparaciones que pudieran encontrarse, pues tiene este riesgo. Realmente pues de preferencia no debería de ser una de las administraciones de elección para nuestro paciente. Y bueno, dejando de lado un poquito sobre las preparaciones de testosterona, hay otro parámetro clínico de los que les hablaba en los cuales se da tratamiento para disfunción eréctil de manera hormonal, que es la hiperprolactinemia. Y bueno, realmente en pacientes con hiperprolactinemia con o sin hipogonadismo, el tratamiento androgénico no mejorará la función sexual a menos que el tratamiento inicial se oriente a eliminar los factores etiológicos y fármacos causales en algunas ocasiones, como por ejemplo el que el paciente tenga un tratamiento estrogénico, sedantes, neurolépticos o morfina, ¿sale? Esto es algo muy importante. Si no eliminamos estos primeros factores, ¿sale? O incluso, pues claro, otro de los factores etiológicos pues sería un adenoma hipoficiario. Si no lo solucionamos, pues de nada sirve dar un tratamiento en forma para la disfunción eréctil de tipo hormonal o incluso de tratamiento local. Ahora, se tienen varios efectos adversos del reemplazo de testosterona. Esto es algo que debemos de considerar de manera muy enjuiciosa sobre nuestros pacientes. Ahora, este reemplazo de testosterona es sin duda el tratamiento de elección para hombres jóvenes con hipogonadismo y que claro no tengan contraindicaciones para este tratamiento. Sin embargo, el posible riesgo del tratamiento androgénico puede superar los beneficios para algunos pacientes. Por ejemplo, vamos a ver qué tipos de riesgos se pueden tener aquí y son realmente importantes.
Si se nos pasa la mano, digamos, con el tratamiento de reemplazo de testosterona, pues veremos precisamente que unas concentraciones suprafisiológicas de testosterona suprimirán la producción de lutropina y folitropina, FSH y LH, que quiere decir que de manera secundaria vamos a tener infertilidad. O sea, sí, claro, va a tener quizá al inicio pues, una buena función eréctil, pero después lo dejamos infértil. Eso quiere decir que es un tratamiento realmente inadecuado, una concentración suprafisiológica. Generan además dolor a la palpación en mamas y ginecomastia en algunos pacientes, y ese es un parámetro clínico que debemos de considerar. Otro de los efectos importantes y ampliamente demostrables en nuestro tratamiento con testosterona es la eritrocitosis. Es la alteración de laboratorio más común observada con el tratamiento a largo plazo. Y además, estos aumentos en la masa de eritrocitos, aumentos de tromboxano A2 y aumentos sobre la agregación plaquetaria pueden incrementar el riesgo cardiovascular. Claro, pues todos estos elementos en conjunto favorecerán incluso algunos infartos al miocardio, en algunos casos si se tiene alguna susceptibilidad previa, o bueno, si dejamos que nuestro tratamiento no sea bien vigilado. Por lo tanto, deberemos de tener un seguimiento muy específico, muy en forma de nuestros pacientes que tengan esta hormonoterapia sobre la disfunción sexual. Y fíjense, se va a dar entonces seguimiento a los pacientes cada 6 meses. Que va a involucrar nuestro seguimiento una exploración rectal y la medición de antígeno prostático sérico de manera indefinida mientras se está en tratamiento. Es decir, lleva 6 meses, 2 años de tratamiento, cada cierto tiempo, cada tiempo definido, le hacemos todo esto. Además de que la vigilancia de laboratorio también debe de incluir concentraciones de hemoglobina en relación con el hematocrito, pruebas de la función hepática y perfil de colesterol y lípidos. Ahora, la eficacia de la suplementación se determina mediante la respuesta clínica más que por las concentraciones de testosterona en sangre. ¿Qué quiere decir? Que simplemente nuestro paciente va a tener su suplementación hormonal hasta que precisamente tenga su mejoría clínica. ¿Qué mejoría clínica deseaba el paciente? Pues tener una buena función sexual, una buena función eréctil, ¿vale? Ese, digamos, sería como que el parámetro para decir, bueno, hasta aquí dejamos el tratamiento. Pero fíjense, no deberemos de dejar de lado nunca qué revisiones debemos de hacer sobre nuestro paciente para tener un buen control clínico de nuestro tratamiento. Y bueno, dejando de lado el tratamiento hormonal, claro, de manera muy común veremos el uso de potenciadores del GMP cíclico para el tratamiento de la disfunción eréctil. Esto es uno de los temas más básicos para el tratamiento de esta patología. Y fíjense bien, cuando hablamos de potenciadores de GMP cíclico, se habla de que estos medicamentos actúan en la vía de señalización del óxido nítrico para potenciar la relajación del músculo liso. Ya habíamos dicho al inicio que precisamente la vasodilatación es el parámetro fisiológico que deseamos obtener para generar erección. Estos agentes inhiben la fosfodiesterasa de tipo 5 o estimulan la producción de GMP cíclico, lo que potencia la vasodilatación, claro. Y veamos, en cuanto a su mecanismo de acción, bueno, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que involucran al sildenafilo, al vardenafil, tadalafil y avanafil, previenen entonces la hidrólisis de GMP cíclico, a 5-GMP, y por lo tanto potencian los efectos de la producción de GMP cíclico en la relajación del músculo liso. Ahora, la elección de algunas de estas presentaciones farmacológicas en ocasiones es su vida media. Por ejemplo, el tadalafilo presenta una acción más duradera que el sildenafilo. Esto en ocasiones también para determinar si nuestro paciente desea un efecto rápido o qué tanto tiempo previo a la relación sexual quiere tener efectos con su tratamiento. Por ejemplo, el tadalafilo pues va a tardar quizá un poquito más para tener su tiempo de latencia, su tiempo de acción, pero va a tener una duración más prolongada.
de su efecto clínico. Por el contrario, el sildenafilo, que es el más común, el famoso Viagra, pues va a tener una vida media más corta, pero tiene un efecto más rápido. Ahora, esa famosa fosfodiesterasa 5 se expresa en especial en el músculo liso del cuerpo cavernoso, pero también en las células del músculo liso retiniano y vascular. Bueno, ¿esto en qué parámetro es importante? Claro, sobre sus efectos adversos, hay que considerarlo. Más adelante les voy a hablar sobre esto. Y bueno, entonces, a través de la inhibición de la fosfodiesterasa 5, es decir, inhibiremos esta enzima, estos fármacos van a potenciar los efectos de la señalización de óxido nítrico endógeno. Fíjense bien, aquí en esta imagen vamos a entender de mejor manera este sistema. Bueno, se sabe que el óxido nítrico pues llegó de dos sitios, ¿verdad? Ya habíamos hablado que puede venir del endotelio o de nervios nitrérgicos, ¿vale? Hay una previa estimulación sexual como digamos un parámetro básico que ahorita les voy a hablar. Y digamos, ya este óxido nítrico debe de sufrir, digamos, un proceso bioquímico importante para la producción de la vasodilatación. Fíjense bien, todo parte de que nuestro óxido nítrico, como buena hormona o casi prácticamente como neurotransmisor, va a estimular vías de segundos mensajeros. Va a permitirse la estimulación de la actividad de la guanilatociclasa o guanililciclasa, que va a permitir la conversión de GTP, es decir, guanosine trifosfato, en GMP cíclico. Ahora, este GMP cíclico es el parámetro básico para la producción de la vasodilatación, porque bueno, este es un intermediario para la estimulación de la fosfoquinasa G, que ya genera, digamos, los efectos necesarios para la vasodilatación. Claro, aquí van a haber varias fosforilaciones, varias actividades bioquímicas importantes que bueno, a final de cuentas nos llevan a la vasodilatación, nada más. Pero bueno, ¿dónde es que nos llama la atención nuestro tratamiento con sildenafil? Por ejemplo, es que nosotros evitaremos que nuestro GMP cíclico se inactive fácilmente, porque digamos, esta era la función de la fosfodiesterasa 5, inactivar al GMP cíclico, convertirlo en 5-GMP, que es su forma inactiva. Entonces, si inhibimos la actividad de esta enzima, tendremos menos producto inactivo, es decir, más GMP cíclico de manera disponible, y por lo tanto más vasodilatación, más función eréctil. Ahora, a diferencia de los vasodilatadores intracavernosos, que digamos es otra de las alternativas de tratamiento que tiene nuestro paciente, de la cual no hablaremos en este momento, digamos estas inyecciones son importantes para algunos pacientes, pero en estos casos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 no producen la erección independientemente del deseo sexual. ¿Qué quiere decir? El medicamento no le va a ocasionar priapismo, ¿sale? Generalmente, aunque intensifican, claro, la respuesta eréctil ante la estimulación sexual, ¿vale? Digamos, entonces, si fuera el tratamiento intracavernoso, ¿sale? El tratamiento local, pues debemos de considerar esto, que bueno, aunque no tenga estimulación sexual, se puede tener el efecto de la función eréctil. En este caso, este medicamento tiene la ventaja de que solamente se tiene el efecto deseado cuando se tiene el deseo sexual, ¿sale? Una buena ventaja clínica. Ahora, en cuanto a farmacocinética, sabemos que la concentración plasmática máxima de este fármaco se alcanza a los 30 a 120 minutos después de la dosis oral y se va a retrasar por la ingestión de alimentos, por lo que se toma 1 hora o más antes de la actividad sexual. Esto es algo que debemos de mencionárselo a nuestro paciente para que precisamente sepa de estos efectos del medicamento, que no va a ser una acción inmediata, pero bueno, si se toma con antelación no hay ningún problema. Y esto se administra en dosis única, eso es muy importante, como a veces nuestro paciente ve que a la hora no tuvo efecto o a veces está tardando y todo, piensan que tomarse varias pastillas de este medicamento pues van a tenerle mejor efecto. No, esto es solamente en dosis única. Ahora, sobre su metabolismo, esto es un parámetro muy importante porque este fármaco se metaboliza por enzimas microsomales del tipo CYP3A4,
que son inducidas además por otros fármacos que van a ocasionar interacción, como la carbamazepina, ¿sale? Un antiepiléptico, la rifampicina, los barbitúricos, e inhibida por la cimetidina, los antibióticos macrólidos, los imidazoles, es decir, algunos antimicóticos y algunos antivíricos como el ritonavir. ¿Qué quiere decir? Que entonces, por ejemplo, aquellos que inducen estas enzimas microsomales hepáticas, por ejemplo, van a generar un aumento del metabolismo del fármaco, es decir, disminuirán su efecto clínico. Y por otro lado, los de este otro grupo, los que inhiben el metabolismo de esta enzima, pues van a generar a veces concentraciones indeseadas del fármaco. Entonces estas son interacciones farmacológicas importantes de recordar en nuestro paciente. Y bueno, ahora por otro lado, en cuanto a los efectos adversos derivados de la acción del fármaco, tenemos que saber que se derivan ante todo sobre la posibilidad de la vasodilatación inducida por estos fármacos sobre la vasculatura sistémica. Por lo tanto, algunos de los parámetros que veremos serán cefalea, rubor, que son causados por esta misma vasodilatación de los lechos vasculares cutáneos y cerebrales respectivamente. Y bueno, lamentablemente uno de los parámetros que nos llama mucho la atención pues es el parámetro isquémico, ¿sale? Porque bueno, esa vasodilatación no tan bien mediada puede generar un infarto al miocardio y la muerte cardíaca súbita, entonces, relacionadas con el sildenafilo, también pueden ser entonces una relación con sus efectos vasodilatadores. Es como si utilizáramos nitrovasodilatadores como el nitroprusiato o el dinitrato isosorbide, digamos a dosis excesivas, pues pueden ocasionar estos parámetros clínicos también, digamos porque pues tienen cierta relación bioquímica. Pero fíjense bien, además, en nuestros pacientes, en muy pocos casos realmente se ha reportado o pérdida de la audición de tipo neurosensorial, ya en ocasiones súbita, y además uno de los parámetros sobre digamos la irrigación retiniana puede ser la pérdida de la visión debido a neuropatía óptica isquémica. ¿Vale? Hay que informar esto a nuestro paciente y ver que no tenga algunos antecedentes de daño sobre estos sistemas. Entonces, es una pequeña precaución. Ahora, continuando con las interacciones, el sildenafilo, vardenafil, tadalafil y avanafil tienen interacciones medicamentosas importantes y potencialmente peligrosas e incluso mortales con los nitratos, por obvias razones, como les había dicho, por la acción sobre óxido nítrico. En la misma forma, los pacientes que toman alfa bloqueadores deben de vigilarse con cuidado al añadir inhibidores de la fosfodiesterasa 5 a su tratamiento médico. ¿Vale? Entonces el potenciar estos efectos sobre la vasculatura pues deben de ser medidos de forma muy importante. Ahora, en ocasiones pues precisamente saber que pues la modificación de la vasculatura pues puede ser algo que llama la atención a algunos pacientes que toman tratamientos específicos sobre la modificación de su circulación, ¿sale? Pues nos llama la atención de que qué puede pasar en pacientes que toman antihipertensivos. Pues realmente se sabe que la administración conjunta de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 con otros antihipertensivos, por ejemplo los bloqueadores del canal de calcio, por lo general se considera segura. De hecho, realmente algunos tratamientos antihipertensivos conllevan a disfunción eréctil como uno de sus efectos adversos y por lo tanto podrán utilizar estos pacientes con esta consecuencia clínica al sildenafilo sin ninguna preocupación generalmente, ¿vale? Entonces hay que recordar todos estos parámetros clínicos ya que son muy importantes para la terapéutica básica de nuestro paciente con disfunción sexual. Muy bien, les agradezco mucho su atención, que tengan bonita tarde, hasta pronto.